Bien, hoy voy a hacer digamos, el cierre de los conceptos o de las herramientas que están relacionadas con el análisis de series del tipo univariado. Lo que voy a hacer es únicamente tocar dos temas que son como bisagra entre lo que vimos hasta ahora y lo que vamos a ver hacia adelante. Concretamente, lo que voy a ver hoy es un tema muy pequeño que es procesos para desestacionalizar series y que básicamente es retoma mucho de lo que vimos la última parte de la clase pasada, que es considerar, digamos, suponiendo que estamos modelando un proceso ARMA o ARIMA con componentes estacionales y que por lo tanto lo deberíamos ver como un TARIMA. Partiendo de esa idea, entonces, alguno de ustedes podría decir, bueno, ¿por qué no hacemos entonces una estimación de la serie de cómo debería ser su comportamiento sin considerar esos componentes estacionales, puesto que ya los hemos identificado, ¿no? Entonces, si el modelo SARIMA nos permite identificar estos componentes estacionales, ¿por qué no podríamos hacer una estimación, digamos, una reestimación de la serie y dejar separado de la serie los componentes estacionales? Eso es básicamente en lo que consiste el proceso de desestacionalización, separar la serie en dos tramos. Eh, los procesos de desestacionalización de series tienen su origen en los modelos que se desarrollaron para la Oficina del Censo de Estados Unidos y se conocían como modelos basados en X11. Entonces, si ustedes revisan la literatura, van a encontrarse que son modelos X11. Concretamente los van a encontrar como ARIMA X11 y que son modelos que consideraban un componente estacional muy particular, ¿no? Que eran formas de estacionalidad muy simples comparado con lo que ahora podemos hacer. Y, digamos, la eliminación de esos tramos estacionales de la serie. Digamos que este modelo X11 evolucionó a algo más, si lo podemos llamar moderno, hasta un concepto que se conoce ahora en la literatura como un X13. Así lo van a encontrar seguramente en la literatura, X13 ARIMA, porque está basado también en un ARIMA, del tipo, sí, así. Y estas últimas siglas, lo único que hace referencia es a que tiene componentes estacionales y que puede volverse tan sofisticado como queramos. Por lo tanto, digamos que la conformación del proceso de solución de la serie bajo este tipo de modelos será ligeramente más compleja. Voy a poner una formulación muy general de cómo se vería un modelo ARIMA estacional y que incluye este tipo de componentes. En general, los modelos ARIMA, con S nada más, como los vi la clase pasada, los podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? Podemos decir que son procesos que son ARIMA, que tienen un componente P, un componente D o I, como queramos ponerle, simplemente para identificar cuántas veces diferenciamos la serie para hacerla estacionaria, un componente Q, pero ahora le vamos a agregar tres posibles nuevos escenarios. Esos tres posibles nuevos escenarios son componentes autorregresivos que están asociados con la estacionalidad de la serie. Por ejemplo, podemos pensar en un ARIMA que tiene, digamos, un componente autorregresivo de orden 1, entonces digamos que depende del valor inmediato anterior de la serie, y digamos, un componente estacional 1, digamos que la P minúscula vale 1 y la P mayúscula vale 1. En este caso podríamos decir que la primera solo considera el autorregresivo hasta el periodo inmediato anterior y la segunda P consideraría el componente autorregresivo, pero 12 periodos atrás. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que las series tienen estacionalidad que es recurrente y que ocurre de una vez, digamos, en meses equivalentes del año anterior, cuando pensamos en series anuales. Cuando pensamos en series trimestrales, obviamente solo hay 4 periodos en el año, entonces digamos que el P debería ser 4 en esos casos. Bien. Más que el P debería ser 4, cuando P sea igual a 1 significará 4 rezagos hacia atrás. Otro componente también D, que implicará cuántas veces
si la diferencia no debería hacerse respecto del periodo inmediato anterior, sino respecto de 12 meses atrás, por ejemplo, en el caso de series mensuales, o 4 en el caso de series trimestrales, por decir ejemplos. Y el componente Q, igual que en el componente de medias móviles, podremos incluir medias móviles de rezagos inmediatos a la serie y rezagos hacia 12 periodos hacia atrás, por ejemplo, en el caso de series mensuales. Entonces, digamos que esta es la forma en la que vamos a escribir este tipo de modelos ARIMA, con estos dos componentes, ¿no? Por un lado, los componentes tradicionales que ya conocemos, autorregresivos y de medias móviles, y por otro lado, los componentes estacionales que están en letras mayúsculas. Bien. Este tipo de modelos ARIMA, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es, por ejemplo, imagínense que tuvieran un ARIMA que pensaríamos que la serie tiene un componente ARIMA de la siguiente manera. Digamos que tiene A0 más A1 de la serie en su primera diferencia, entonces una ARIMA de orden 1, más, digamos, el componente estocástico, más, perdón, menos, esto sería menos, para mantener mi notación que venía manejando, menos B1 de U de T menos 1. En este punto, este simplemente es un arma de orden 1-1. Hasta este punto, solo este modelo es simplemente eso, ¿no? Entonces voy a poner aquí al lado, en rojo, este modelo hasta este momento es simplemente un arma de orden 1, vamos a suponer que no lo diferenciamos ninguna sola vez, 0,1, ¿no? Supongamos que la serie la estamos modelando en niveles y que la serie se estaciona en el nivel. Bien. ¿Cómo lo vuelvo, cómo le agrego componentes estacionales? Bien, puede ser que ahora le agregue yo otro componente. Le voy a utilizar otra letra. Voy a utilizar la letra alfa, griega, simplemente para diferenciarla de los coeficientes de arriba. Alfa 1 de xt menos 12. Este autorregresivo de orden 12 estaría controlando los efectos estacionales de las series mensuales, por ejemplo, ¿no? Es decir, el mes equivalente al año anterior tiene componentes estacionales que se repiten cada cierto tiempo en el mismo mes, ¿no? Se repiten siempre. Podemos agregar otro componente beta 1 que podría estar asociado a UDT menos 12. Y de la misma manera, entonces el componente de medias móviles también podría tener un componente estacional. Podríamos decir que es la parte del arma, déjenme ponerlo en color verde. Vamos a decir que es la parte arma, pero la parte igual sería 1,01, pero para la sección de letras mayúsculas del modelo que puse ahora. Esa es una forma muy sencilla de verlo. Ahora, en general los modelos ARMA que se utilizan para desestacionalizar, o ARIMA para desestacionalizar series, son de múltiples combinaciones. Pueden incluir muchos componentes autorregresivos, muchos componentes de medias móviles, o pueden no incluirlos y solo incluir procesos estacionales. Puede ser que una serie sea puramente un proceso estacional, eso podría ser. Es un caso muy extremo, pero podría ocurrir. Pero para llamarlos de forma general y para no estar siendo muy específicos de cómo es el modelo, vamos a transformar esta expresión en su forma más sencilla en términos de polinomios. Entonces, digamos, podríamos simplemente todo agrupar del lado izquierdo de la ecuación, todos los que dependen de x, y del lado derecho todos los que dependen de u, y nos daríamos cuenta que tendríamos polinomios asociados todos a L, al operador rezago, con diferentes niveles, ¿no? Por un lado tendríamos, déjenme escribirlo, tendríamos, por ejemplo, del lado izquierdo tendríamos la siguiente expresión, tendríamos 1 menos A1 de L menos alfa 1 de L a la 12 de XT igual a A0 menos, voy a ponerlo hasta aquí, menos B1, bueno, menos 1 en realidad, porque empezamos por el U, menos 1
no más, perdón, más 1 menos B1 menos beta 1, aquí sería de L a la 12, que multiplica a U de T. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo un polinomio del lado izquierdo que depende de L y un polinomio del lado derecho que también depende de L. Ahora, estos dos polinomios se pueden a su vez factorizar en polinomios o binomios que también dependen de L. ¿Cómo es esa descomposición? Bueno, no es trivial identificarla. Por ejemplo, ¿cómo descomponer este polinomio? Bueno, al menos tiene 12 raíces. Eso es lo que sabemos, ¿no? Pues tendríamos que encontrar primero la separación de los dos polinomios asociados, al menos dos, o hasta 12 polinomios, o binomios en todo caso. Igual, el segundo polinomio también tendríamos que separarse. Para evitarnos toda esa álgebra, porque en realidad a nosotros no nos interesa tanto cómo se ven esos polinomios, simplemente para darle una expresión a este problema, lo vamos a simbolizar de la siguiente manera, en general. Y esto es una formalización solamente general, que la podremos utilizar siempre, porque en estricto sentido no nos vamos a fijar muchísimo en cómo son las raíces de estos polinomios. Y la razón es que en realidad lo único que pretendemos con esta modelación no es propiamente describir el proceso generador de datos de la serie, sino retirar de la serie aquellas situaciones que son recurrentes, es decir, los procesos que son estacionales, quitar esos tramos de la serie. Entonces, cuando hacemos eso, en realidad, incluso no nos preocuparía si la serie fuera o no fuera estacionaria, perdón. Podría no serlo. No nos preocuparía en estricto sentido. Entonces, en general, yo voy a decir que este tipo de modelos se pueden escribir como un polinomio teta, que depende de P mayúscula, asociado al operador rezago del componente estacional, más un vector teta minúscula, de P minúscula, que depende de L, y L asociado únicamente a los procesos autorregresivos, multiplicado por 1 menos L a la S elevado a la D, y esto elevado a la D simplemente es para indicar si tuve que diferenciar la serie para capturar un fenómeno estacional, y 1 menos L elevado a la D minúscula para ver cuántas veces diferencié la serie. Todo esto multiplicado por xt. Entonces, digamos que todo el primer polinomio, que voy a ahora subrayar en rojo, todo este primer polinomio, en alguna manera lo deberíamos de poder descomponer en al menos estos 4 polinomios. La parte que aporta la estacionalidad asociada al autorregresivo, la parte del autorregresivo puro del arma, la parte de diferencia del modelo asociado a la estacionalidad, y la parte de diferencia únicamente asociado por cómo modelamos la serie. Todo esto debería ser igual a un polinomio, y le voy a poner mayúscula, que de subíndice Q, que va a considerar todos los rezagos asociados a L por el componente estacional, esta en su versión minúscula, de L asociado únicamente a las medias móviles, que multiplica a U de T. Entonces, igual me puedo observar que entonces el segundo polinomio en realidad solo me preocupa separarlo en 2 tramos. Uno que va a estar asociado con las medias móviles por procesos estacionales, y otro de medias móviles por la forma en que haya modelado el arma. Digamos que esta sería la especificación general del modelo de desestacionalización X13 SEAT, o sí, como quieran decirlo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta este punto? Bien. Ok. Entonces, vamos a hacer ahora una aplicación de cómo implementar este tipo de modelos. Entonces, me voy a cambiar de pantalla, voy a ir a R ahora. En R vamos a trabajar con la carpeta que se llama clase 11.
Dentro de clase 11 van a encontrarse este Markdown, que es la aplicación de modelos de estacionalización. En general, lo que voy a mostrarles aquí es cómo hacer desestacionalización de series en general, ¿no? Es decir, que sería una buena práctica de ustedes, ¿no? Que deberían hacer recurrentemente cuando trabajan en una serie. Lo primero que deberían de pensar es quitar la estacionalidad. ¿Por qué es una buena práctica en sí retirar la estacionalidad a las series? Bueno, porque muy probablemente cuando retiramos estacionalidad nos va a permitir que aquel residual que nos queda de hacer, por ejemplo, un arma, debería ser puro ruido blanco o, en tu caso, debería de ser algún componente que esté asociado con un problema de heteroelasticidad. Si no le quitamos la estacionalidad, sería deseable, en el proceso de estimación del arma, incluir dummies de estacionalidad con el objeto de que, otra vez, el residual no capture esta variabilidad, sino que esté contenida dentro de algún tipo de objeto dentro de la estimación. Acuérdense, siempre la idea cuando hacemos regresión es tratar de separar una variable en dos componentes, información observable de información no observable. Lo deseable siempre es tener lo más posible en información observable. Y ciertamente, si la estacionalidad es un componente observable, deberíamos de poder construir indicadores para capturar ese componente de ruido y no dejarlo únicamente en la residual. Ahora, para esta clase hay una paquetería que no han instalado y que seguramente no la han instalado y les pido que lo hagan por favor. Van a necesitar estas tres bibliotecas que están aquí, que es Seasonal, creo que sí lo podemos en clases pasadas si no me recuerdo, Seasonal View y Shiny. Lo que vamos a hacer hoy es, con la última biblioteca, vamos a utilizar una de las herramientas que tiene R, que son muy potentes en general, que es aplicaciones Shiny. Las aplicaciones Shiny son aplicaciones ejecutables, si lo queremos ver de esta manera, que son módulos creados, montados en R, y que nos van a permitir operar como si tuviéramos una app. Bien. Entonces voy a ejecutar esta línea. No debería tardar mucho. Bien, ahí está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar una nueva base de datos. Esta base de datos no la hemos utilizado hasta este momento. Es una que se llama base bar.xlx. Tiene diferentes variables. Tiene el INPC, tiene el tipo de cambio, tiene el valor de los sets de 28 días y tiene el IGAI y tiene el índice de producción industrial de México. Entonces aquí tiene un error de mi parte. Y tiene el IGAE de México. Creo que en realidad tengo un error aquí también porque no es base 2013, debe ser base 2018, pero lo corrijo más adelante este error. Tengo que confirmarlo. Bien, entonces vamos a importar los datos y se verían de esta manera, ¿no? Ahí está. Tengo un error, ¿no? Bueno, no nos va a afectar este error, pero bueno. Así se ven los datos, entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente voy a tomar una de las series, una de las cuatro series que tengo ahí, solo a una de ellas la voy a volver serie de tiempo y le voy a aplicar un proceso de desestacionalización y luego regresamos y lo hacemos para las demás. Entonces, vamos a tomar la serie del INPC, la volvemos serie de tiempo o un objeto TS de R. Vamos a desestacionalizarla. ¿Cómo vamos a hacer de la forma? Yo le llamo la forma complicada, ¿no? Esta es la forma difícil de desestacionalizar. Vamos a utilizar una función que se llama sys. Entonces, podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? O le preguntamos aquí directamente o lo escribimos en la consola y le preguntamos a R quién es este tipo de función. Y bueno, lo que me dice es que esta función permite hacer ajustes de series por estacionalidad bajo el modelo X13 Arimas, ¿no? Que es el modelo que les propongo que utilicemos. Si ustedes utilizan, por ejemplo, EBIUS, al igual que R, al igual que
Stata probablemente, todos les proporcionan las mismas opciones, ¿no? Desestacionalizar por un modelo X11 o hasta un modelo X3. En el Inter, digamos, entre estos dos modelos, hay diferentes variaciones de modelos de estacionalización. Mi recomendación es utilicen el X13. Bien, ahora voy a utilizar primero entonces lo que me dice el ayuda de R es que para utilizar esta función simplemente no tengo que escribir sí y entre paréntesis poner el objeto al cual quiero aplicarle el proceso de estacionalización. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer esto, voy a tomar el objeto de índice nacional de precios al consumidor. Ese objeto lo voy a pasar por la función, voy a guardar el resultado en un nuevo objeto que se va a llamar INPC. Y bueno, ya, una vez que lo hace, entonces vamos a preguntarle a R por ese objeto que nos dé los nombres que están contenidos dentro de ese objeto. Y lo que dice es que dentro de ese objeto hay diferentes cosas, ¿no? Pero está, por ejemplo, están las series, está UDG que no recuerdo exactamente qué es, tendríamos que leer la documentación, están los datos, están los errores, están algunas estadísticas de la estimación, el modelo, este es un resumen del call, y otras cosas, la serie original, no recuerdo exactamente cuáles son los demás, tendríamos que leer la documentación. No me preocupa tanto eso, en realidad lo que quiero que veamos con esto es que podríamos, una vez que tenemos guardada la información de haber ocupado un proceso de estacionalización, podemos aplicar la función summary para ver el resultado o el resumen de la estimación y lo que nos va a arrojar es lo que se llama, lo que Names decía call, ¿no? Lo que era el call. Entonces, este call es básicamente esto. Me dice que, digamos que el modelo, el mejor modelo de estacionalización que pudo calcular R para la serie de INPC es el siguiente. Es considerar que hay estos quiebres, por ejemplo, estas de acá son dummies muy particulares que identificó el R. Por ejemplo, dice que encontró que en febrero de 2002 en enero de 2002 hay un quiebre muy particular. Ahora vamos a ver a qué se refiere, seguramente la gráfica nos lo va a decir. Y luego nos propone otras dummies más para enero de 2017 y para abril de 2020. Y si ustedes se dan cuenta, estos dos componentes que están aquí, lo que está diciendo R es que el mejor modelo que permite desestacionalizar esta serie es utilizar únicamente componentes de medias móviles. Un componente de medias móviles considerando el error, pero del periodo inmediato anterior y el error de hace 12 meses. Entonces lo que tendríamos que es un arma o una arima, como está escrito aquí. Entonces dice, lo que propone es que no tenga componentes autorregresivos, por eso están en 0, estos dos. Que se diferencie una vez respecto del mes inmediato anterior y también se diferencie respecto de hace 12 meses. Y que el componente de medias móviles sea rezagado una vez y rezagado 12 veces. Aquí está, digamos, el modelo final que estimaría el R que nos propone R que podría ser el mejor para poder quitar la estacionalidad a la serie. Bien, ahora bien, lo que podemos hacer entonces es, ya que sabemos que la serie sí se puede estacionalizar por este proceso, voy a utilizar la función que se llama final. Lo que me permite hacer la función final es tomar el objeto al cual se le ha aplicado desestacionalización y voy a imprimir cuál sería la serie final que ya no contendría estacionalidad, que lo que sería propiamente una serie que sería un proceso un proceso estocástico, no puramente aleatorio, sino estocástico, que sería una serie que no tendría componentes estacionales. Entonces, voy a imprimir esa. Si lo imprimo, lo que me va a decir es, esta es la serie que se vería como final ya. Puedo guardarlo en un nuevo objeto que se va a llamar INPC-AD, solamente para identificarlo de los demás. Lo voy a guardar en este objeto.
Puedo imprimir la serie original, aquí se vería la serie original, como estaba originalmente, y voy a hacer ahora un plot del objeto que es, digamos que es el objeto que desestacionaliza. Si yo aplico plot al objeto a través del cual estamos desestacionalizando, se vería de esta manera. Un segundo más, ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la serie de INPC va creciendo y la serie roja es lo que me dice lo que quedaría como la propuesta de serie desestacionalizada. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya podemos identificar esos quiebres que nos estaba reconociendo el proceso de desestacionalización. Es decir, aquí yo observo que puede haber un quiebre, un rompimiento que no puedo asociar a ningún elemento asociado con la estacionalidad, y que puede ser algún tipo de cambio abrupto en la serie que deberíamos controlar con una DOM. Aquí hay otro y aquí hay otro rompimiento. Bien, ahora veamos la forma fácil. La forma fácil es utilizar el viewer de la serie desestacionalizada a través de una aplicación Shiny. Entonces lo que voy a hacer es darle view y en lugar de utilizar el plot, lo que voy a decir es, quiero que visualices el objeto que es un proceso de desestacionalización. Entonces le damos view. Por favor, confírmenme si pueden ver una pantalla, una ventana emergente que se llama, con una gráfica, bueno, que está como en azul o gris. Si No, profe. no, Creo que no se ok. ve. No, profe. Entonces déjenme cambiar de modo de compartir pantalla para ilustrarlo. Voy a compartir toda mi... Ahora sí la pueden ver, la pantalla emergente. De hecho, la voy a mover un poquito. Sí, ahora sí, ya. Sí, ya se ve. Perfecto, perfecto. Bien. Okay. Entonces, esta es, digamos que la forma, más que fácil, la forma más interactiva que tienen para poder hacer desestacionalización, ¿no? Las opciones que están seleccionadas son opciones default del modelo X13, Arima X13, del X13 Arima. Esta gráfica que está aquí es en esencia la misma gráfica que les había mostrado anteriormente, y únicamente lo que ilustra es cómo se debería de ver la serie desestacionalizada. Aquí si ustedes observan, aquí está el mismo summary que habíamos visto anteriormente, y aquí está digamos, cómo debería ser el script de R que deberían ustedes teclear para poder encontrar esta solución de desestacionalización. X13 en sí mismo es un módulo, no puedo decir un lenguaje, sino es un módulo o una herramienta que tiene su propio, que bueno, se puede abusar de decir que es lenguaje, en realidad no es lenguaje, su propia sintaxis, vamos a llamar. Entonces, si ustedes van a la página del Censo de Estados Unidos, van a encontrarse el módulo de ejecutable del X13, que tiene su propia sintaxis. Y que tiene su propia forma de ingresar instrucciones. Si ustedes quisieran desestacionalizar utilizando ese módulo, bien, R les ofrece la opción de cómo escribir esa sintaxis. Entonces ustedes pueden seleccionar esta pestaña y les va a decir, bueno, si tú estás trabajando en el módulo X13 de la oficina del Censo de Estados Unidos, tienes que escribir toda esta sintaxis para encontrar la misma solución que te estoy mostrando aquí. Entonces, pero bien, vamos a quedarnos únicamente con la opción de R. Aquí, en estas opciones, podemos elegir diferentes cosas, ¿no? Queremos que sea, ¿qué tipo de modelo queremos que sea? Si queremos que sea la última versión, que es la X13, o que queremos que sea la versión más básica, que es la X11, podemos elegir la X11. Y se calcula, ¿no? Pues lo seleccionamos y se recalcula en automático. ¿Qué tipo de transformación queremos que haga? Bueno, queremos que haga la automática y que utilice para seleccionarla el criterio de Akaike. Si queremos hacer una transformación, imponerla a nosotros, por ejemplo, queremos que sea una transformación únicamente logarítmica y que no haga otra cosa más que solo tomar los logaritmos, bueno, entonces podemos utilizar esta sección de manual y decirle quiero que solo sea logaritmo. Lo va a hacer. Mi recomendación es que en este caso esta sí no sea opcional, que mejor sí sea la opción automática. Me parece que es la mejor.
¿Qué tipo de modelo queremos Arima que se seleccione? Bueno, podemos hacerlo automático o manual. Y manual, aquí están todas estas opciones que podemos encontrar, ¿no? Entonces, este que está aquí es el que, de hecho, el que evaluó el modelo. Hay otras opciones, por ejemplo, este de aquí incluye un autorregresivo de orden 1, pero no incluye autorregresivo en el componente estacional, ¿no? Vamos a dejar, yo lo voy a dejar automático, ¿no? También este que está aquí es el criterio de selección de valores outliers, ¿no? Entonces, bien, ¿para qué sirve este mecanismo de selección de criterios outlier? Para identificar estos quiebres, por ejemplo. AO es un outlier al final del día, porque cuando hace la modelación dice, bueno, yo no encuentro una explicación a por qué está este salto tan abrupto en la serie. Entonces, seguramente está asociado a un proceso exógeno y lo voy a denominar outliers, ¿no? Entonces, a R le podemos decir cómo seleccionar o qué tipo de criterio utilizar para identificar estos cambios abruptos. Y hay diferentes opciones, ¿no? Podemos utilizar digamos que el automático, y aquí hay otras opciones adicionales y un manual que en realidad no se puede establecer porque no habría una selección manual. Tendrían que elegir alguna de estas 4 opciones para identificar estos outliers. Bien, este módulo, esta última parte que está aquí es cuando trabajamos con series, sobre todo que son mensuales, semanales, o que consideran periodos donde hay vacaciones. Ese tipo de situaciones hay que indicárselas a R porque obviamente hay un componente estacional asociado con cuándo caen las vacaciones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la de Semana Santa. La de Semana Santa puede caer en abril o en marzo, ¿no? Entonces, si cae en marzo, entonces la estacionalidad debería considerar que es marzo, el mes, que es estacional. Si es en abril, debería ser en abril. Pero no siempre es el mismo mes. No tenemos una regla de que cada año siempre sea el mismo mes. Entonces, para capturar ese flujo estacional de algunas series mensuales, deberíamos indicarle a R qué tipo de estructura de vacaciones tenemos, ¿no? Entonces, le vamos a dejar que está aquí, ¿no? En realidad. También le podemos elegir este tipo de modelos también, pero vamos a dejar en automático para seleccionar algunos días muy particulares. Bueno, yo la dejaría en general de esta manera, ¿no? Y me voy a regresar al modelo original, ¿no? Solamente. Bien, esa es otra manera de hacerlo. Podemos operar con esto y seleccionar el mejor modelo que nos guste. Si quieren evitarse de hacerlo en Shiny, bueno, o en la opción de Shiny que nos ofrece R, podemos continuar con lo que voy a ver a continuación en el código. Entonces voy a cerrar esta pantalla, que es una app de Shiny, como les dije, y me voy a saltar a las siguientes líneas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Se lo podemos dejar que en automático lo decida el software. Entonces, lo que voy a hacer aquí es tomar la serie de tipo de cambio, voy a aplicar la función sys, lo voy a guardar en un nuevo objeto, voy a graficar cómo se vería la serie desestacionalizada y voy a crear un nuevo objeto. Sin mayores, sin mayor preocupación, se lo dejo al software que él decida cuál sería la mejor selección del modelo de estacionalización. Bien. Igual aquí me muestra la serie, identifican algunos outliers. Vamos a hacer lo mismo para los hetes. Vamos a hacer lo mismo para, ahora que avance. Ahora para el IGAE. Y vamos a hacer lo mismo para el índice de producción industrial. Está aquí abajo. Bueno, voy a tener un poquito en el IGAE aquí. Noten algo, que es algo que probablemente aquí ya es más claro observar. No, si observan cómo es que el IGAE tiene más rompimientos que las otras series que tenemos anteriormente. Bueno, voy a regresar, por ejemplo, a la serie de tipo de cambio. Bien. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre la situación del IGAE y esta situación? Muy probablemente tiene que ver con que el tipo de cambio no tiene componentes estacionales. Es decir, no hay alguna razón por que el tipo de cambio sea significativamente diferente en los eneros o en los julios. Al menos no es tan claro, ¿no? O sea, si bien es cierto que son momentos de mayor flujo de turistas
El tipo de cambio es uno de esos activos que suele comprarse a veces con mucha anticipación cuando van a ocurrir las operaciones. Hay muchos mecanismos de hedge para las operaciones asociadas con tipo de cambio, ¿no? Entonces, probablemente todo ese tipo de cambios abruptos por estacionalidad, digamos que se controlan por todos los mecanismos de cobertura que existen, ¿no? Ya sea que compres con mucha anticipación en vuelo, que compres con mucha anticipación dólares, que ocupes una opción para cobertura. Bien, hay muchas formas de hacerlo, por eso no tiene tantos componentes estacionales. En caso contrario, el IGAE, pues no, porque en realidad el IGAE se compone básicamente de tres cosas, ¿no? La actividad primaria, la actividad secundaria y la actividad terciaria, o los índices de actividad. Sin duda, la actividad primaria y secundaria muy probablemente tienen muy poquito componente estacional, pero la actividad primaria sí tiene muchísimo más componente estacional. Los ciclos agrícolas son más claros, ¿no? Entonces, eso es lo que hace estas variaciones abruptas dentro del IGAE. Y cuando le pasamos este filtro de estacionalización, si me permiten llamarlo filtro, pues en realidad es, digamos, es como este aplanamiento de la serie, claramente vemos que corrige muchísima de esa variación, que si no la quitamos se puede trasladar directamente al término de error cuando modelemos una serie. Y finalmente hago la serie de índice de producción industrial, que también es una serie muy suavizada, porque es de la serie del sector secundario, que probablemente no tiene tanta estacionalidad como si lo tendría el sector primario. Bien, hacia el final, lo único que voy a hacer es tomar todas las series, las voy a guardar en un solo objeto, en un data frame. Entonces, lo que voy a hacer es voy a tomar la serie de INPC, la serie de tipo de cambio, la de CETES, la de IGAE, la de índice de producción industrial. Voy a utilizar la función data frame, bueno, perdón, la función de combinar columnas. Voy a volver data frame, lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar datos SAT. A este datos SAT, además, le voy a pegar los datos originales. Entonces, este datos-at va a tener los datos originales y al lado va a tener los datos ajustados por estacionalidad. Bien. Luego voy a salvar este nuevo objeto. Lo voy a guardar, digamos, este nuevo data frame, lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar datos-a.rdata. Este tipo de objetos son objetos de R para guardar datos. Y en adelante voy a utilizar este archivo, ¿no? Entonces voy a guardar este archivo, lo voy a guardar. Y en el futuro, cuando lo quiera utilizar, simplemente lo que voy a hacer es utilizar la función load para cargarlo. Y de esta manera siempre podré llamar al archivo cada vez que lo quiera yo utilizar. Ya estará en formato específico de R. Y ya listo para trabajar. Vale, bien. Con esto termino digamos, la parte de la exposición que quiero.